Bendecidos, amados, nuevamente aquí en nuestro discipulado de los días jueves para poder compartir la palabra del Señor. Y bueno, dice su palabra que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre para pedir cualquier cosa aquí en la tierra, Dios nos va a escuchar en los cielos. Así que yo le voy a pedir a que nos pongamos en oración para que su Espíritu Santo nos pueda ministrar en este día y nos pueda enseñar. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, recurrimos a ti ante el trono de tu gracia para alcanzar misericordia en el oportuno socorro, Señor, para pedirte que tú envíes, Señor, ahora espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra, que podamos poner en práctica, Señor, tu palabra, Señor. Trae paz a nuestro interior, trae, Señor, reposo a nuestro corazón, Señor. Enséñanos a vivir, Señor, de acuerdo a tu ley, a tus mandatos, Señor, a tus preceptos, Señor, para no apartarnos jamás de tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu luz veremos la luz. Gracias, Señor. Enséñanos en esta hora, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, tú eres el que nos guía a toda verdad. Llévanos a toda verdad, Señor. Gracias, Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, mis amados, hoy quiero hablarles acerca de algo tan importante que es el día de reposo. Bueno, nosotros todos sabemos que el día de reposo Dios instituyó un día, que es 6 por 1, por decirlo así, en la que 6 días se trabajaba y un día se descansaba. Y bueno, acá en la palabra del Señor en Éxodo 28 nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué significaba el día de reposo? Era un día de consagración, era un día en la que usted se dedicaba y lo entregaba para Dios. De todos los quehaceres que tenemos que tener ese reposo. Un día para estar con el Señor, para dedicarnos a estar con Él. Definitivamente el Señor lo dejó para estar con Él. Y la palabra reposo es Shabbat, ¿cierto? El Sabbat, como dicen en hebreo, significa desistir de un ejercicio, acabar, hacer cesar, descansar. Dice guardar, estar quieto, reposar. Bueno, yo le pedí al Señor que nos pudiera traer más revelación con respecto al reposo. En Isaías 58:13 podemos ver un poquito más acerca de qué significa reposar. Recuerden que el reposo también es un arma de guerra. Por eso es que es importante que nosotros podamos entender a qué se refiere reposar. En Isaías 58:13 dice, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia. O sea, ¿por qué Dios constituyó un día de reposo? Primero, para deleitarnos en Dios. Segundo, no hacer nuestra propia voluntad. Entonces acá hay dos cosas que podemos rescatar del día de reposo. No hacer mi propia voluntad y tener un deleite, una delicia, una comunión íntima con el Señor. Llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Es decir, que yo de cierta manera lo respete, lo consagre para Dios, no haciendo tus caminos. Se da cuenta que aquí está haciendo cesar la voluntariedad del ser humano. Ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Aquí hablamos de la boca. Más abajo dice en Isaías 58:14 nos dice, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué pasa cuando yo comienzo a entrar en el reposo de Dios? Porque aquí vamos a hablar en el nivel espiritual. En el Antiguo Testamento era algo físico, consagraban el sábado en ese tiempo. El sábado, el Shabbat, era para Dios consagrado, que ni siquiera se trabajaba. Y bueno, hoy día vemos como los sabatistas, ¿no? Que ellos no hacen nada en sábado. Pero hoy en día el sábado tenía un simbolismo, y ese simbolismo era entrar en el reposo de Cristo. Porque ahora Jesucristo es nuestro reposo, porque hemos reposado nuestras obras. Hemos entrado a ese día consagrado de veneración en la que yo no hago mi voluntad. Por eso que nos dice la palabra, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Es decir, yo estoy entregando todo mi ser a Dios, mi voluntad la rindo ante Él, porque lo declaro que Él es el Señor, Él es el Rey. Y acá dice que cuando yo entiendo lo que es entrar en ese reposo, dice que yo habito en las alturas. Y ahí se cumple la palabra en Deuteronomio, dice, te pondré por cabeza y no por cola, estarás delante y no detrás, que tus enemigos saldrán huyendo, ¿cierto? Que tú no vas a pedir prestado, sino que vas a prestar a muchos. O sea, está hablando de un tiempo de deleite, de tierra que fluye leche y miel, cuando aprendemos a obedecer los mandatos del Señor. Y acá el reposo es no hacer mi propia voluntad, descubrir la delicia que es descansar en Dios y venerarlo para Dios. Eso significa morir al yo. Eso significa morir a mi yo y a mi voluntad. Ahora, el reposo trae paz con los enemigos. Mire lo que dice en Josué 23:1. Y aconteció pasado muchos días después que Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos, al contorno que Josué siendo viejo y entrado en días. ¿Qué significa eso? Cuando Josué ya empezó, tomó la tierra prometida, obedeció el mandato del Señor, hizo guerra espiritual, sacó a todos los demonios, ¿cierto? Sacó al Eteo, al Fereceo, al Jebuseo y a todos los feos, sacó a todas esas tribus, ¿cierto? Que eran 7 tribus, recuerden, eran 7 tribus en las que Dios las sacó de la tierra prometida. ¿Y qué tenía que hacer Josué? Sacarlas, exterminarlas y él conquistar, él tomar posesión de la tierra, es decir, él ejercía algo en fe, que esta tierra me la dio Jehová y yo lucho por esa tierra. Lo mismo pasa con las bendiciones. Dios te da bendiciones, pero tú tienes que a través de la fe, y dice, pelea la buena batalla de la fe. O sea, ¿cuál es la fe que tenemos? O sea, ¿cuál es la batalla que ahora tenemos que tener? Es la fe, porque dice, echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Es decir, yo comienzo a apropiarme de las promesas y de la palabra del Señor a nuestras vidas. Después, el reposo trae quietud y paz. En Primera de Crónicas 22:9 nos dice, he aquí un hijo te nacerá, el cual será varón de reposo, porque yo le daré quietud de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Yo siempre meditaba en este versículo. ¿Quién es el verdadero hijo de David que trajo paz? Es Jesús de Nazaret. Usted sabe que Jesús de Nazaret es descendiente del rey David. Acá él dice, te nacerá un hijo. Aquí yo sé que también, porque mire, cuando Dios te habla y te da una promesa, dice que nosotros pedimos y a veces no entendemos que lo que pedimos va más allá de una sobreabundancia que Dios nos entrega. En ese momento, claro, él estaba hablando de Salomón, porque a través de Salomón trajo paz a todo el reino, a todo el contorno del reino. Pero aquí está hablando de alguien que trajo una paz completa y total. Y se llama Jesús de Nazaret, porque el Señor Jesús nos dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, y no la doy como el mundo la da. ¿Cómo da el mundo la paz? A través de la fama, riqueza, dinero, ¿a través de cómo? Jesucristo solamente nos puede dar esa paz que el mundo no puede dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Lo importante es que el corazón nuestro no se turbe, ni tenga temor. Por eso el Señor 365 veces en la Biblia nos dice, o sea, cada día del año nos dice, no temas, no temas, no temas, frente a todas las circunstancias que vamos a enfrentar en el mundo. Ahora, el reposo es cuando yo aprendo a vivir en Cristo. En el Salmo 132:14, este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. ¿Dónde habita Dios? En el reposo, en la tranquilidad, en ese lugar secreto, en ese lugar de comunión y de deleite con Dios. Y usted va a encontrar ese deleite cuando usted tenga un tiempo de oración, un tiempo de quietud con Dios. En el lugar donde tú estés, tú puedes tener quietud con Dios, aprender a escuchar esa voz del Espíritu cuando no entre en ese lugar secreto. También en el Salmo 32:18 nos dice, Isaías 32:18 nos dice,
y mi pueblo habitará en morada de paz, y en habitaciones seguras, y en recreos de reposo. Entonces, la voluntad de Dios, estimado hermano, es que nosotros aprendamos a vivir en el reposo de Él. Porque ahí vamos a encontrar quietud y confianza y fortaleza. ¿Por qué hoy en día hay tanta gente enferma? ¿Por qué hoy en día tenemos tantas ansiedades, tantas preocupaciones, estrés y nos viene tantas enfermedades? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a estar en el reposo de Dios. En Isaías 30:15 nos dice: porque así dijo el Señor Jehová, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisiste. ¿Cuándo el Señor empezó a hablar esto? En Isaías 30:15. Yo le voy a invitar a usted a que busque Isaías 30:15. Y vamos a ver el escenario en el que estaba el pueblo de Israel. Acá está hablando el profeta Isaías acerca de los hijos rebeldes. Acerca de que, acuérdense que el profeta Isaías fue contemporáneo a Jeremías cuando iba a venir la destrucción a Jerusalén. Cuando el pueblo de Dios había caído en apostasía y se había apartado del Señor. ¿Y qué hizo Dios? Los entregó a Nabucodonosor. Bueno, acá el Señor les dice, vamos a buscar del versículo 9, 10, dice: esta gente es un pueblo rebelde, infiel, que no quiere escuchar las enseñanzas del Señor. A los videntes dice: no tengan visiones. Y a los profetas: no nos cuenten revelaciones verdaderas. Háblennos palabras suavecitas, no nos quiten nuestras ilusiones. Apártese del camino, desvíense del sendero recto, no nos pongan delante al Dios Santo de Israel. O sea, ellos estaban rechazando a Dios. Ustedes rechazan esta advertencia y confían en la violencia y la maldad y se apoyan en ellas. O sea, lo que pasa hoy en día, quieren establecer justicia a través de la violencia. ¿A través de qué? De la maldad. Y se apoyan en eso. Pero ustedes son culpables, parecen un alto muro agrietado, pero cuando menos se piensa, se derrumba. ¿Qué sucede cuando nosotros no ponemos nuestra confianza en Dios y ponemos la confianza en el mundo, en el hombre o en nuestra propia fuerza? Nos derrumbamos. El Señor, el Dios Santo Israel, te dice: vuélvanse, quédense tranquilos y estarán a salvo. Entonces hay momentos en medio de toda la situación social que podamos vivir a nivel mundial, de guerras, peste, hambre y de lo que nos profetizó Jesucristo que iba a venir en los postreros tiempos. Nos dice: Señor, estén quietos y estarán a salvo. En la tranquilidad y la confianza estará su fuerza. Eso nos va a ayudar a nuestro sistema inmunológico a tener fortaleza para poder afrontar cualquier enfermedad o cualquier situación adversa. Por eso que es tan importante aprender a reposar. Y acá dice: y no quisiste. No, huiremos a caballo. Y ellos empezaron a hablar ahí porque acuérdense que el pueblo de Israel, ¿qué quiso hacer? A escapar a Egipto, que Egipto los cobijara, y al final les salió, como se dice, el tiro por la culata, porque Nabucodonosor también tomó a Egipto y todos los pueblos alrededor, porque el Señor le había dado esa orden a Nabucodonosor. Entonces, en medio de toda esa trifulca, el Señor les dice: quédense quietos, tranquilícense, esperen en mí, descansen en mí. Así que en medio de los problemas que puedan estar pasando a nivel país, a nivel iglesia, a nivel familiar, aprendamos a estar quietos y reposados. También en Isaías 32:17 nos dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Ahora, la justicia verdadera, lo que primero viene antes de la paz es la justicia. Y la justicia ya fue entregada a través de Jesucristo de Nazaret, porque Él se hizo justicia. Él en su carne llevó toda nuestra injusticia, nuestras maldades, nuestros pecados, las cargó en la cruz, murió en una cruz para que tú y yo tuviéramos paz. Porque dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. La sanidad va a venir cuando yo aprenda a entender la paz. Porque ahí dice que la paga de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que aprender a identificarnos en la cruz de Cristo, que esa paz que Él ganó en la cruz no es en vano.
porque yo ahora tomo esa paz que tomó Cristo, la hago hacia mí, porque Él murió y pagó en la cruz por mis pecados. Por sus llagas yo he sido sanada y curada. Porque lo que más enferma hoy en día, aunque ustedes no lo crean, es el estrés, es la ansiedad, es los afanes. También nos dice la palabra en Isaías 32:18, y mi pueblo habitará en morada de paz y en habitaciones seguras y en recreos de reposo. O sea, la voluntad de Dios, amado, es que nosotros aprendamos a vivir en la paz de Cristo, en la paz de Dios. Por eso que el Señor siempre dice, mi paz os dejo. También el Señor nos dice, ¿se acuerdan? Que las antiguas comunidades se saludaban y por lo general el pueblo judío siempre se bendice con paz. La paz de Dios sea sobre ti. ¿Qué significa? Estoy reconciliado contigo, no tengo nada en contra tuya. Estamos en paz, porque la primera paz fue de Dios hacia el hombre a través de Jesucristo. Él hizo la paz en su carne y quitó las enemistades. Entonces, ¿qué nos enseña Dios? Que tenemos que aprender a tener paz en los unos a los otros, aprender a perdonarnos, aprender a mantener esa paz de Cristo en nosotros. Ahora, acá también, como dice en Juan 14:1-3, no dejes que se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Aquí está hablando Jesucristo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, porque yo voy a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, yo os preparé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Este versículo, por lo general, algunos teólogos lo han tomado como que el Señor, cuando muramos, nos va a ir a unas casas celestiales en el cielo. Pero acá hemos aprendido que cuando está hablando en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, está hablando de la posición de la iglesia. ¿Por qué? La posición donde está, porque dice la palabra que el Señor Jesucristo nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo, según Efesios, ¿no es verdad? Que nos dice que lo dio por cabeza y por autoridad de todos a la iglesia en Efesios 1. Si usted lee Efesios 1 y Efesios 2, está hablando de una posición en la que yo estoy en Cristo, en lugares celestiales. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Dice, en la casa de mi Padre. ¿Cuál es la casa de mi Padre? Según 2 Timoteo 3:16, si no me equivoco. Dice que en la casa del Dios viviente es la iglesia. Entonces, ¿cuál es la casa de mi Padre? ¿Cuál es la casa de Dios? Según la Biblia, porque nosotros tenemos que ir a lo que dice la Biblia. Si usted quiere, lo vamos a buscar. Mire, para que usted no me vea con carita decir, ¿qué es lo que es ya? La casa de Dios. La casa de Dios, según en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento era un templo, ¿cierto? Siempre le hablaban, cuando Salomón quiso construir el templo, dijo que era la casa del Señor. Pero la casa del Señor está hablando de la iglesia. Pero Cristo, en Hebreos 3:6, pero Cristo como Hijo es fiel sobre esta casa de Dios, que somos nosotros mismos. ¿Se da cuenta? Si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos. Aquí está hablando que la casa somos nosotros. Después nos dice, esperen, se lo voy a buscar, pues no me aparece acá. En Timoteo, a ver, me parece que es 2 Timoteo. Pero se los voy a mandar escrito para que usted lo pueda ver, porque ahora no lo encuentro en este ratito. En Timoteo me parece que es. Bueno, nosotros lo hemos leído y lo hemos aprendido que la iglesia es la casa de Dios. Ese es el versículo que quiero encontrar, el que dice exactamente la casa de Dios es la iglesia. Pero acá está, 1 Timoteo 3:15, estaba bien, dice, para que si me retraso sepa cómo debe portarte en la familia de Dios o en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Se da cuenta o no? Que si me retraso, sepas cómo debe portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, cuando está hablando de la casa de Dios, cuando dice en la casa de mi Padre y muchas moradas, está hablando aquí la iglesia del Dios viviente. Tú y yo formamos parte de esa iglesia. ¿Qué hizo el Señor?
Dice, Jesucristo murió en la cruz, descendió a las partes más bajas, como dice la palabra, y dice que dio dones a los hombres, ¿cierto? Primero puso apóstoles, profetas, pastores, ¿cierto? Está hablando de los dones de Cristo, los 5 ministerios. Ya, porque yo voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, se fue, yo os prepararé lugar, vendré otra vez. ¿Qué hizo el Señor? Vino otra vez, y os tomaré a mí mismo. Él se tomó a sí mismo. ¿Por qué habla de tomarse a sí mismo? A ver, porque Él nos dejó, acuérdense, su Espíritu Santo. ¿Por qué la trae el Espíritu Santo? Resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu, ¿no es verdad? Y Él se tomó a sí mismo, porque acuérdense que Jesús es la cabeza y nosotros la iglesia somos su cuerpo. Es decir, estamos unidos, como el pámpano con la vid. Si permanecemos en Él, al creer en Jesucristo estamos unidos. Lo que hace la cabeza hace el cuerpo. Por eso tenemos una identidad y por eso dice la Biblia que estamos completos en Él. Entonces, si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, que se tomó a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está hablando acá de posición. Donde está Cristo estoy yo. Tú en mí y yo en ti, Señor. Por eso es que podemos tener el poder y la autoridad en la iglesia. La primera iglesia de Hechos de los Apóstoles era una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habitaba Jesucristo en plenitud a través de su iglesia en esos momentos. Por eso se hacían milagros, señales, prodigios. Por eso es que se manifestaba el reino de los cielos de una manera, en una plenitud. Entonces, ¿qué nos enseña esto, amados? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Saben por qué? Porque en Cristo Jesús vamos a tener esa seguridad. Y también acá nos dice, bueno, acá nos habla de la posición que tenemos en Cristo, en Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ese es tu lugar de reposo, te hizo sentar. ¿Qué significa sentarse? ¿Por qué no nos dijo y te hizo reinar en lugares celestiales? ¿Por qué te dice sentar? A ver, porque lo primero que Dios te enseña es a descansar y reposar. Primero tú te sientas y luego tú andas y caminas conforme a su voluntad, porque Él ya preparó las obras que teníamos que caminar de antemano. Entonces acá, si usted comienza a estudiar Efesios, primero nos sentamos, primero vemos la posición en que estamos y luego andamos. Acá en Efesios 1:3-8 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Se da cuenta? O sea, nos escogió en Cristo. Por eso es que es importante entender qué significa permanecer y estar en Cristo. En Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para adopción como hijos, mediante Jesucristo. Entonces, acá hay varias cosas que usted va a entender. Primero, la posición que usted tiene en Cristo Jesús, que te va a dar descanso y reposo. Segundo, te adoptó como su hijo, te predestinó para ser santo y sin mancha. Entonces, podemos darnos cuenta, oye, usted deje fluir esa nueva naturaleza en usted, porque esa nueva naturaleza es sin ley. Tú puedes andar en el Espíritu, y cuando tú andas en el Espíritu, los que viven en el Espíritu, andan en el fruto continuamente. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad. Cuando tú aprendes a caminar en el Espíritu, o sea, no dependiendo de tu propia voluntad, sino que tú empiezas a sentir ese reposo y esa rendición ante el Señor, ante su presencia. Y te das cuenta que puedes ser feliz en cualquier situación adversa que tú puedas vivir. Porque aprendes a reposar en su amor y sabes que tienes un Dios tan maravilloso, tan bueno, tan justo, tan fiel, que te sostiene, que enjuga tus lágrimas y que te ayuda en cada situación. Ahora en Hebreos 3:10 nos dice, a causa de lo cual me enemisté con esta generación y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Hay mucha gente que por la incredulidad comienzan a vagar y nunca llegan a un destino. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, si bien es cierto, fueron rescatados de Egipto, que Egipto es el mundo. Faraón es como el prototipo del diablo.
fuiste rescatado de esa esclavitud en la que Satanás te tenía esclavo. Pasaste por el Mar Rojo, que es como un tipo de bautismo, porque Moisés, el pueblo de Israel, se bautizó cuando pasaron el Mar Rojo. Y el bautismo significa que yo muero para la vieja naturaleza de esclavitud, de pecado, y yo ahora nací para una nueva criatura en Cristo Jesús, que Dios me llamó a libertad y a santidad. Pero ¿qué sucedió? Muchos salieron del Mar Rojo, ¿cierto? Fueron mucha gente, usted va a ver, bautizada, que se empezó a congregar en la iglesia, pero llegó un momento en que no creyeron a la promesa de Dios. Andaba divagando en su corazón. Y dice que no conocieron los caminos de Dios, no aprendieron a conocer cómo es Dios. Vivieron de legalismo, quizá de ritualismo, quizá de una religión, y no entendieron realmente quién era Dios. Y por eso en Hebreos 3:10 dice, juré pues en mi ira no entrarán en mi reposo. Y entrar en el reposo es entrar a la tierra prometida, a las promesas, a la bendición. Mirad, hermanos, imagínense lo que dice el 3:12. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad. ¿Qué es lo que me impide entrar en el reposo? Un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Corazón malo de incredulidad. ¿Qué es lo que significa eso? Cuando yo no creo en Dios. Sé que hay un Dios que existe, que hay un Dios bueno, pero no creo lo que habla su palabra. Entonces cuando tú empiezas a creer, por eso es que es tan importante confesar con tu boca lo que cree tu corazón, por eso es tan importante leer la Biblia, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Tú tienes que aprender a escuchar palabra de Dios. A modo de testimonio les voy a compartir que en todas las crisis que he vivido en mi vida familiar, emocional, económica, en todo índole, siempre le he pedido a Dios que me dé una palabra. Y una palabra suya bastará para sanarme. Cuando yo empiezo, ¿por qué les digo esto? Porque yo sé que Dios no miente. Yo sé que Dios es real. Y si su palabra lo dice es porque es así. En el momento cuando iba a quedé embarazada de mi hijo mayor, me enfermé yo de varicela. Fui a ver a una hermana que me pidió que fuera a orar por ella. Yo no sabía lo que tenía. Impuse mano, oré por ella, le ministré, la abracé y era varicela. Y se me pegó y después de 15 días me salió la varicela, viene usted, por todas partes. Como yo recién, mi guagüita no estaba formada porque tenía como 2 meses, entonces era un peligro enfermarme de alguna peste porque el niño podía nacer con problemas. Bueno, para yo poder salir de ese temor o de esa angustia, porque una mamá que te diga noticias así es como desalentador, ¿cierto? Entonces le pedí a Dios una palabra y siempre me ha gustado leer la Biblia, siempre todos los días la leo. Y hay un versículo que el Señor me trajo a mi mente cuando se consagraba al sacerdote, que decía que el sacerdote tenía que ser sin defecto. Entonces yo le dije al Señor, me agarré de eso. Señor, le dije yo, este hijo va a nacer sin defecto, porque este hijo es consagrado para ti y es tu sacerdote. Lo consagro, Señor, te lo entrego a ti, Señor. Y empecé a orar de esa manera. Y cuando tú empiezas a aplicar la fe, la revelación de esa palabra, porque yo me aferro de una palabra con uña y diente, como se dice, y se lo pido a mi papá. Y mi hijo nació sano, sin ninguna malformación ni nada. Por eso le puse su nombre de Ezequiel, porque el Señor me dijo, porque yo te fortalezco, yo lo fortalezco. Después, en diferentes situaciones de enfermedades también, el Señor me daba el Salmo 91, ninguna plaga tocará tu morada, y el Señor hizo un milagro que el tumor que me extirparon salió a nivel 0, y lo otro que no hizo metástasis ni nada, o sea, estaba totalmente encapsulado. Y me di cuenta que Dios cumplió su palabra. Por eso, amados, que usted cuando esté pasando una situación difícil, adversa, proclama la palabra, pídele a Dios, Dios mío, una palabra tuya bastará para sanarme, dame una palabra, Señor, pero que sea que tú la escuches de Él. Porque, mire, cada situación cuando no tenía casa, el Señor trajo a mi espíritu una palabra que yo había leído hace años atrás, pero que no la entendía.
el Señor me dijo, cada cual habitará confiado debajo de su vid, debajo de su higuera. Y ahí yo entendí que, claro, Dios nos quiere dar terreno, Dios nos quiere dar propiedades, eso no es pecado pedir eso. Entonces Dios, a través de su palabra, me sana, me liberta y cumple lo que promete. Y así yo les puedo contar muchos testimonios. Pero cuando tú empiezas a reposar, y reposar significa descansar en sus promesas. Tú sabes que te lo va a dar y te lo va a dar. Por ejemplo, esta casa. Dios me dijo que Él me iba a dar una casa y yo descansé, hice todo lo que tenía que hacer, pero no andaba angustiada, no andaba depresiva, no andaba, ¿cómo se puede decir la palabra? Ansiosa, no estaba estresada, porque yo sabía que Dios me lo iba a dar y me dio esta casa un 25 de diciembre. Justo para Navidad, como que el Señor me dijo, toma, este es mi regalo para ti. ¿Se da cuenta? O sea, Dios, tenemos un Dios tan maravilloso, amado, que es lindo reposar y descansar en Él. Él es tu buen pastor. Mire, cuando nosotros pasamos la crisis de la iglesia, cuando pasó toda esa situación difícil y adversa, yo me apropié de una palabra que dice el Señor, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Yo soy tu pastor, nada te faltará. Entonces yo dije, Señor, tú eres mi pastor. Tú eres mi amado, tú eres mi amigo, tú eres mi padre. Si te falta un padre, Él es tu padre. Si te falta una madre, Él es tu madre. Si te falta un esposo, el Señor dice, yo soy tu marido, soy Jehová tu hacedor. Si te falta un compañero fiel, Él es fiel y verdadero. Jesucristo llena todos tus vacíos. Por eso es tan importante aprender a reposar en Él y en su amor y en su gracia. Y bueno, también en Juan 7:23 nos dice, si recibe el hombre la circuncisión en sábado, ¿por qué la ley de Moisés no sea quebrantada? ¿Os enojáis conmigo porque en sábado hice sano todo un hombre? Acá la religión criticó mucho a Jesús diciendo que en sábado no podía hacer nada. Y de hecho cuando sanó a un paralítico le dijo, toma tu camillo y anda, ellos también se decían, pero ¿por qué sana el sábado? ¿Por qué manda a cargar cosas el sábado? Y ellos no entendían que se estaba cumpliendo Isaías, que dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué significa eso? Jesús, estimado, amados hermanos santos del Señor, Jesús de Nazaret, Él es nuestro reposo. Él es el día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Por eso que Él sanaba en sábado. Es decir, Él estaba cumpliendo la ley de reposo, de santificar, de día de deleite, día de consagración, porque el Señor sanó a través de sus llagas, se cumplió la palabra, que Él hizo liberación y sanidad cuando Él vino aquí a la tierra. Y en Juan 9:14 nos dice, y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le abrió los ojos. O sea, ¿cuándo era cuando Jesús hacía más milagros? Eran sábados. Porque Él quería darnos a entender y dar un mensaje. Mi sanidad, mi restauración y la liberación completa de todas tus cargas va a ser en Cristo Jesús. Él es nuestro reposo. También en el día sábado, el día sábado era donde se juntaban las antiguas comunidades, como dicen Hechos 16:13, y un día de sábado salimos de la puerta junto al río donde solía hacer la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Aquí Pablo estaba predicando del Señor. También acá en Hechos 15:21 nos dice, porque Moisés de los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿quién es el reposo? En Hebreos 4:10 nos dice, porque el que ha entrado en su reposo, también Él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Cuando tú entras en Cristo Jesús, ya entras en el reposo y ya no en tu justicia propia, ni en tus obras propias, ni en tu voluntariedad. Y por eso dice, más abajo dice, procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Quién es el desobediente? El que no aprende a reposar en Él. El que no aprende a saber que en Cristo Jesús vamos a tener un reposo total. Ahora, algo que también nos dice la palabra del Señor, que Jesucristo es nuestro reposo. Yo le voy a invitar a usted a abrir en Hebreos 11,
en la que nos habla del reposo. Hebreos 10. Qué importante, amados, que nosotros como iglesia aprendamos estos principios bíblicos para poder aplicarlos, enseñarlos y vivirlos. Que el verdadero reposo es Jesucristo. Jesucristo también nos dijo, vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo os haré descansar. Y aprendan de mí. Dice, cuando habla de enyugarnos con Cristo, está hablando de ponernos un yugo acá en nuestro cuello. ¿No es verdad? Yo no sé, aquellas personas que están cargadas, agobiadas, cansadas, usted no siente como un dolor acá en la cerviz. Es porque a veces hacemos mucha obra humana. Demasiado afán, mucho estrés, mucha preocupación. Entonces, lo que usted tiene que hacer es doblar su rodilla, hablar con el Señor y decirle, Señor, yo quiero enyugarme contigo ahora. Yo ahora quiero descansar. Yo te entrego esta carga. Yo te entrego, Señor, este dolor que siento. Yo te entrego esta preocupación. Yo te entrego, Señor, y yo ahora quiero aprender de ti a ser mansa y humilde de corazón para hallar descanso para mi alma. O sea, es el alma el que tiene que entrar en ese reposo para que mi cuerpo también repose. Acá en Hebreos 4. De manera que todavía queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Hebreos 4:9. Porque el que entra en ese reposo de Dios reposa de su trabajo, así como Dios reposó del suyo. 11, versículo 11 dice, debemos pues esforzarnos para entrar en ese reposo. Aquí habla de un esfuerzo para entrar en el reposo. Es como pelear la buena batalla de la fe. ¿Se da cuenta? Es la actitud nuestra la que debe cambiar. Para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron. Entonces, acá el reposo va relacionado con creer. Y la incredulidad va relacionada con cargas, afanes y angustia. Después en el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué está hablando de la palabra como una espada cuando habla del reposo? A ver, ¿por qué? Porque a nosotros nos va a confrontar la palabra de Dios en nuestro interior. ¿Estamos realmente caminando en el reposo de Dios? ¿Estamos realmente creyendo su palabra? ¿Estamos realmente separando lo que es el alma y el espíritu? Porque usted sabe que hay una separación del alma y el espíritu. Y la palabra de Dios es la que tiene que penetrar y cortar eso. Empezar a entender que mi alma necesita entrar en ese reposo. Ahora, acá después empieza a hablar de nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, que nos acerquemos confiadamente al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros. Y está hablando justamente en ese día que habla del día de reposo. También dice acá, por eso, mire, vamos a leer del 3.18. Mire lo que dice el 3.18. Del versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo Dios enojado durante 40 años? Con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto. ¿Qué pasa cuando nosotros no aprendemos a reposar en Dios? Quedamos en un desierto espiritual. Ya no siento a Dios. Como que ya no me siento con ese gozo de antes. Entonces usted puede identificar en qué nos quedamos, cuál, y tenemos que a veces analizarnos, a ver, Señor, en qué estación quedé atrapado y no he podido entrar a tu reposo. ¿Y con quiénes? Bueno, ¿y a quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo? A los que desobedecieron. Miren, amado, a veces Dios te va a llamar a conquistar. Vayan y conquisten. Ay, no, que me da miedo, es que... No, tú tienes que aprender a conquistar tus temores, amado. Y muchas veces vas a tener que ir y enfrentar situaciones, aunque sean adversas, tener la valentía del Espíritu para tomar decisiones sabias en Cristo Jesús. Y caminar en la paz del Señor. Bueno, mis amados, en grandes rasgos les pude hablar un poquito lo que es el reposo.
pero ustedes también pueden seguir escudriñando qué es lo que significa el reposo de Dios. Yo creo que sale más claramente en Hebreos. Yo lo encontré más clarito en Hebreos. ¿Por qué en Hebreos? Porque en Hebreos te habla del verdadero reposo que es en Cristo Jesús. Y el último versículo que tenía que leerles, cuando hablan, vengan a mí los que están cargados y trabajados. ¿Se recuerdan de ese versículo? Se los voy a leer. Vengan a mí los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Vengan a mí los que están cargados y trabajados. Bueno, no lo encuentro. Al tiro se los busco, amados. ¿Por qué muchas veces nosotros no encontramos reposo? Porque a veces pensamos que nosotros tenemos el poder para solucionar los problemas y no podemos. Esto sale en Mateo 11, 28. Dice, vengan a mí todos los que están trabajados. Esa palabra trabajado significa fatigado, cargado, cansado, bueno, un duro trabajo. Vengan a mí los que están, y en cierta manera el pecado, las obras de la carne, no tan solo las obras de la carne en el sentido del pecado, el adulterio, esas cosas no, pero la humanidad nuestra, nuestra voluntariedad, el hacer las cosas a nuestra manera, nuestra obstinación, nos carga y nos cansa. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Por qué está hablando trabajados y cargados? O sea, trabajado está hablando de esfuerzo físico, un esfuerzo sobrehumano quizás, que has hecho cosas, pero más encima has tenido cargas aquí en tu espalda, cargas acá en tu cuerpo, y cargados, y yo los haré descansar. Ahora, ¿cómo Dios te va a hacer descansar? Esa palabra descansar en el griego implica refrescarse, tomar aliento, confortar, así, eso significa. Cargado, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Y usted me dirá, pero ¿cómo llevar un yugo? Si el Señor me está hablando de descanso, no de llevar yugo. Eso es lo que le explicaba recién. Porque Él, como un buey, por decirlo así, cuando habla de yugo, acuérdense que los yugos siempre iban de a dos. O sea, el yugo lo tenían que llevar dos animalitos. El buey más viejo y el buey más nuevo. Porque así el buey viejo le enseñaba al buey nuevo a arar la tierra, ¿cierto? Cuando habla de yugo, está hablando de que el que hizo toda la pega, por decirlo así, es Jesucristo. Y tú ahora tienes que aprender a caminar como Él anduvo. Tienes que aprender cómo se reposa y cómo tú puedes... Por eso que dice, vengan a mí y vengan a descansar conmigo en realidad. Porque yo ya hice toda la pega. El Señor ya pagó en la cruz del Calvario. Entonces, al enyugarte con Cristo, tú le entregas a Él tu carga, tus situaciones, tus pruebas, sabiendo que Él tiene cuidado de ti y Él ya hizo la pega por ti. En el sentido de la cruz, porque Él pagó en la cruz todos tus pecados. Y dice, y aprender de mí. ¿Qué cosa yo tengo que aprender en ese caminar con el Señor? Que soy manso y humilde de corazón. Y aquí está la clave. Humildad de corazón. Y hay veces que cuando nosotros somos muy soberbios, nos creemos sabios en nuestra propia opinión, nos cargamos, nos fatigamos, nos cansamos. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Acá dice manso. Usted sabe que, bueno, la palabra mansa es una palabra, una persona humilde, una persona gentil, que no es agresiva, no es violenta. Aprender de mí, aprender la mansedumbre que tuvo Cristo. Cuando había gente que se le oponía, cuando gente que le traicionaba, cómo era la forma en que actuaba Jesús. Y humilde, la palabra humilde también es una persona que tiene un concepto de sí que no es altivo, o sea, no se cree superior al otro. Y la palabra humilde significa que sabe escuchar y aprender de otro. ¿Entiende? Entonces, por eso que es importante aprender del Señor Jesús a ser manso y humilde. De corazón. Aquí no está hablando que uno tiene que andar con harapos, no, está hablando del corazón. Dice,
y haréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, 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 y ligera mi carga. Es más ligera la carga que el Señor tiene que la que yo llevo. En síntesis eso. Por eso que es importante, amado, saber que en Cristo Jesús nosotros siempre vamos a tener la victoria. Y entregar tus cargas al Señor. Ahora yo les voy a ayudar a hacer una oración acerca de cómo entregar nuestras cargas al Señor. Amado Padre que estás en los cielos, venimos delante del trono de tu gracia, de tu presencia. Y ha sido un tiempo, Señor, en que nos hemos sentido cargados, trabajados, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, porque a lo mejor hemos sido sabios en nuestra propia opinión. Hemos querido hacer las obras, Señor, en base a nuestra propia voluntad. Nos ha costado, Señor, entender. Pero ahora entendemos y comprendemos que debemos entrar en este reposo a través de lo que usted hizo en la cruz del Calvario por mí, Señor. Y yo ahora me enyugo contigo, Señor. Yo ahora quiero enyugarme contigo, Señor, porque tu carga, Señor, es liviana, Señor. Es ligera tu carga, Señor. Y tu yugo es fácil. Señor, y quiero aprender de ti a ser con un corazón humilde, Señor, y quiero ser manso. Queremos ser mansos, Señor. O escuchar y obedecer tu voz en todas las cosas y todas las áreas que tú nos digas que tenemos que hacer. Ayúdanos, papá. En el nombre de Jesús, con esta oración, renunciamos a todo afán, a toda ansiedad, a toda opresión de tinieblas, Señor, que ha querido venir a perturbar nuestras almas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret echamos fuera toda opresión de las tinieblas, Señor, que ha querido perturbarnos, Señor. Ahora nosotros entramos en tu reposo, entramos en tu paz, declaramos la victoria de Jesucristo, tu Hijo, en nosotros, y nos apropiamos, Señor, de esa paz que tú cargaste en aquella cruz, Señor, que dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da, que no se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo, Señor. Y ahora nuestro corazón lo declaramos, Señor, que está confiado en ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios y tú eres nuestra paz y tú eres nuestro reposo. Porque ese es el reposo que habla en hebreo, Señor. Y que el que entró en este reposo, entró de sus obras, así como tú, Señor, en el séptimo día también reposaste de tus obras. Gracias, papá. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y bueno, a modo de... También quería compartirles que... ¿Se recuerdan ustedes que se creó el mundo en 6 días, ¿cierto? Y el último día reposó, ¿se recuerdan? Y siempre el Señor tenía, cuando hacía sus fiestas, cuando el pueblo de Dios entraba ya a los... ¿cómo se llama? Había un día de jubileo que se llamaba, en la que se pagaban todas las deudas, en la que todos los esclavos salían libres, creo que era a los 70 años, creo que era. O sea, 7 por 10, por decirlo así. 7 días, pero por 10, que era el año 70, salían libres. Y usted sabe que la creación, bueno, ahora nosotros estamos como en el año 6000 aproximadamente, porque todavía no se sabe bien, por el calendario greco-romano no se sabe bien, pero más o menos nosotros cuando entremos en el milenio sería, por decirlo, el reposo, el año del reposo de Dios, porque ahí vamos a entrar en una plenitud total en el milenio. ¿Por qué? Porque ahí va a estar Jesucristo gobernando y va a ser un gobierno de su reino, sí, en total manifestación, porque va a ser atado a Satanás. Entonces, si nos damos cuenta, es como que el Señor siempre deja un tiempo, un día, 6 por 1, ¿cierto? El pueblo de Israel, un día jubileo que era 70, en los 70 años, 7 por 10, por decirlo así. Y ahora más de 6000 años de historia, pero ya en el milenio se va a manifestar su reposo total y su paz, porque hay reposo y es paz, va unido. Y bueno, mis amados, les voy a mandar también una hojita para retroalimentarnos, a ver qué es lo que entendió, y si usted quiere aportar algo que también pueda edificarnos, también va a ser edificación para todos nosotros. Un abrazo, que Dios me los bendiga.